Bien, vamos a ver las primeras dos funciones que ofrece la capa de transporte a la capa de aplicación del modelo TCP/IP, que son multiplexión y demultiplexión. Primero, mostrar el concepto de multiplexión y demultiplexión. El de la izquierda es el símbolo de un multiplexor y el de la derecha es un símbolo de un demultiplexor. Aquí no estoy hablando en particular necesariamente de la capa de transporte. Mencionar que la multiplexión y demultiplexión son funciones que se realizan no solamente en la capa de transporte, sino en las 5 capas del modelo TCP/IP. Un multiplexor recibe n líneas de entrada, desde la 1 hasta la n, y las combina en una sola línea de salida. Por su parte, el demultiplexor recibe esa línea de entrada y las reparte en sus n líneas de salida, o m, o un número distinto. A cada línea de entrada del multiplexor se le va a asignar un identificador. A ese identificador le vamos a llamar puerto. Es como cuando llegamos a una central de autobuses, vemos en dónde está el autobús que vamos a tomar y identificamos el número del andén en el cual va a salir. Este número que está aquí va a identificar entonces a ese andén. En nuestra terminología le vamos a llamar número de puerto. Entonces, en este ejemplo, al multiplexor le ingresan n líneas de entrada e igualmente al demultiplexor n líneas de salida. Ahora veamos cómo opera esto en correspondencia con el modelo TCP/IP. En la capa de aplicación tenemos varios procesos que se ejecutan concurrentemente. Por ejemplo, del lado servidor podemos tener al servidor de Netflix y del lado receptor también al cliente de Netflix. Podemos tener a un servidor de Zoom y a un cliente de Zoom, o a un servidor web como lo es Apache, por ejemplo, y acceder a ese servidor web a través de un navegador como él es Google Chrome. Entonces, ¿cómo sucede esto? La mayor parte de las aplicaciones que ofrecen un servicio ya tienen un número de puerto asignado, de tal manera que si un programador va a diseñar alguna aplicación, no tiene que ocupar su número de puerto. En este momento no voy a hacer distinción de ello, pero unos minutos más adelante sí. Por ejemplo, el servidor de Netflix podría estar transmitiendo sus paquetes sobre el puerto número 2. El servidor de Zoom podría estar transmitiendo sus paquetes sobre algún otro número de puerto. Y el servidor de Apache, el servidor web, igualmente sobre otro número de puerto. Todos números de puerto distintos. El multiplexor entonces tomaría todas esas líneas de entrada, todos esos paquetes de entrada, y los haría salir por su única línea de salida. Por su parte, del otro lado, el demultiplexor tiene esta línea de entrada y con base en los datos que vienen en el encabezado del segmento, va a entregar a los procesos correspondientes del lado receptor. Por ejemplo, si tenemos nuestro cliente de Netflix ejecutándose, pues entonces va a ser dirigido el flujo de paquetes a esa aplicación. Lo mismo sucede para la aplicación de Zoom y lo mismo sucede para el navegador web. La multiplexión y demultiplexión tienen entonces que ver la multiplexión con la transmisión y la demultiplexión con la recepción. Veamos entonces cómo sucede esto en este escenario. Al centro tenemos un servidor HTTP, está instalado el servidor Apache, como en el ejemplo anterior. A la izquierda tenemos un cliente que va a acceder a ese servidor con el navegador Firefox y vemos que también está ejecutando Netflix, Skype y seguramente otras aplicaciones. Otros procesos están corriendo en este cliente. A la derecha tenemos otro cliente ejecutándose con un proceso de Firefox. Entonces, el cliente de la izquierda solicita los servicios del servidor web, que entonces el servidor prepara su mensaje para pasarlo a la capa de transporte. La capa de transporte recibe ese mensaje y crea el segmento de la capa de transporte, agregando el encabezado correspondiente, como hemos visto. Esto continúa en su viaje hacia la capa de red. La capa de red agrega su encabezado correspondiente y entonces el mensaje viaja a través de la red, sin hacer más detalles al respecto, para llegar finalmente al navegador. Sin embargo, en el momento en que el cliente 2 también solicita los servicios del servidor Apache, ¿qué es lo que sucede en el servidor? Va a haber dos procesos, va a haber un solo proceso. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a clasificar la multiplexión y demultiplexión en dos categorías. Una que es no orientada a conexión y la otra que es orientada a conexión. Antes de ello voy a describir con más detalle este escenario, en donde en el centro tenemos a un servidor ejecutando dos procesos, P1 y P2. A la izquierda tenemos un cliente ejecutando el proceso P3
el cual está recibiendo segmentos del proceso P1 a través de esta línea de comunicación, como lo veremos. A la derecha tenemos otro cliente que está recibiendo también paquetes a partir del servidor por esta otra línea de comunicación, por este otro flujo. Para que la capa de aplicación se comunique como la capa de transporte, necesitamos, como había mencionado originalmente, una interfaz de comunicaciones, un objeto, un socket, que va a ser una estructura de datos que va a permitir a la capa de aplicación comunicarse con la capa de transporte. Entonces, en estas ilustraciones, los rectángulos amarillos representan a sockets y los óvalos azules representan a procesos ejecutándose en alguna estación. En este contexto, entonces, el proceso 1 está comunicándose con el proceso P3 y el proceso P2 está comunicándose con el proceso P4. Insistir entonces, la multiplicación en el emisor consiste en gestionar datos de varios sockets, como vemos aquí en el servidor, añadiendo encabezados de transporte, los cuales son necesarios para la demultiplicación, para entregarlos a los procesos correspondientes. Por otro lado, en el receptor se realiza la demultiplicación. El receptor utiliza la información del encabezado para entregar los segmentos recibidos al socket adecuado. En términos de la demultiplicación, la estación recibe datagramas IP. Cada datagrama tiene direcciones IP fuente y destino. También cada datagrama lleva un segmento de capa de transporte. Y cada segmento tiene número de puerto fuente y número de puerto destino. Esa es información necesaria para que los segmentos sean entregados al proceso adecuado. La estación entonces va a usar los números de puerto y las direcciones IP, como digo, para dirigir el segmento al socket apropiado. Importante mencionar esto, ambos protocolos TCP y UDP implementan las funciones de multiplicación y demultiplicación. Estas son funciones necesarias en la capa de transporte. Un formato genérico del segmento tanto de TCP como de UDP es que el segmento se divide en fronteras de 32 bits. En un campo de 32 bits tenemos primero 16 bits del puerto fuente y 16 bits del puerto destino. Después vienen más campos en función del protocolo y abajo viene el mensaje que pasó la capa de aplicación a la capa de transporte. Los datos de aplicación en inglés se conocen con la palabra de payloads. Entonces, muy importante indicar los números de puerto fuente y los números de puerto destino cada vez que se crea un segmento en la capa de transporte. Ahora he mencionado que hay dos tipos de multiplicación y demultiplicación. Multiplicación no orientada a conexión, que es la primera que vamos a ver, y multiplicación orientada a conexión, que es la que implementa el protocolo TCP. Para ello, tengo que definir el concepto de conexión. ¿Qué es una conexión? Una conexión es un acuerdo que establecen emisor y receptor antes de intercambiar paquetes. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar el concepto de conexión es cuando realizamos una llamada telefónica con teléfonos fijos. El teléfono de la izquierda va a llamar al teléfono de la derecha utilizando las facilidades que ofrece una empresa de telecomunicaciones. Para ello levantamos el teléfono, marcamos un número. Esto se señaliza hacia la empresa de telecomunicaciones, la cual verifica si hay un camino, un circuito, como se dice, que nos pueda entregar para llegar al teléfono del destino. Si lo hay, entonces va a hacer sonar el teléfono del destino y una vez que la persona que se encuentra del otro lado responda, se va a establecer un circuito o una conexión. Se va a iniciar la llamada establecida. En este momento ya hay un acuerdo entonces entre emisor y receptor para comenzar a intercambiar voz en este ejemplo. Entonces, eso es lo que es una conexión. Una conexión es un acuerdo, un estado en las comunicaciones. Aquí estos dos teléfonos se encuentran en el estado conectado porque se encuentran realizando una llamada, intercambiando voz. De la misma manera vamos a manejar este concepto entonces en la capa de transporte. Veamos primero la demultiplicación no orientada a conexión. Entonces, los sockets son estructuras de datos que una vez instanciadas se vuelven en objetos que tienen que llevar información muy importante. Al crear el socket se debe especificar el número de puerto en la estación local. Aquí se muestra un ejemplo de código en el lenguaje de programación Java en donde el socket se crea en el número de puerto 12534. Al crear el datagrama enviar en el socket UDP se debe especificar dos datos, la dirección IP destino y el número de puerto destino. Una vez que llega, al recibir, la estación recibe el segmento UDP.
Entonces va a verificar, va a leer el número de puerto destino del segmento y va a dirigir el segmento UDP hacia el socket que tiene ese número de puerto. Esta parte es importante a anotar. Los datagramas UDP con el mismo número de puerto destino, pero que tienen diferentes direcciones IP fuente o bien diferentes números de puerto fuente, se van a redireccionar al mismo socket en el receptor. Esto se va a ilustrar en la siguiente figura. Aquí vemos al centro un servidor que está ejecutando una aplicación con un proceso P1. A la izquierda y a la derecha tenemos dos clientes. El cliente de la izquierda está ejecutando una aplicación con un proceso P3 y el de la derecha con un proceso P4. Va a haber flujos entre ellos. Entonces, el cliente de la izquierda crea un socket en el puerto número 9157. A la derecha sucede lo mismo con un número de puerto 5775. Ambos se van a comunicar con el servidor, con la aplicación que está al centro, que también crea su socket en el puerto 6428. Aquí se va a ilustrar lo último que se dijo en la diapositiva anterior. Entonces, el cliente de la izquierda envía un flujo de datos a la aplicación en el servidor que se encuentra al centro. Vemos con un número de puerto fuente 9157, porque ahí fue donde fue creado su socket, y va direccionado al puerto destino 6428, que es donde se creó el socket del servidor. Para responder, la aplicación del servidor que se encuentra en el centro va a crear otro flujo con los datos que recibió, solamente que va a invertir los números de puerto. Ahora el puerto fuente es el número del cual parten los paquetes, como vemos, 6428, porque es ahí donde se creó el socket del servidor que se encuentra en el centro. Y van destinados al puerto destino 9157, porque es ahí donde se creó el socket del cliente de la izquierda. ¿Qué pasa ahora para la comunicación entre el servidor y el cliente de la derecha? De la aplicación del servidor hacia el cliente de la derecha, ¿cuál será el número de puerto fuente y el número de puerto destino? En el otro sentido, en el flujo de los paquetes que van del cliente de la derecha de la aplicación. ¿Cuáles serán el número de puerto fuente y cuáles serán el número de puerto destino, dado el ejemplo de la izquierda? Esto es a discutir en clase, es muy sencillo solamente de ver el ejemplo. Ahora pasando a la multiplexiones y demultiplexiones orientada a conexión, hay una diferencia fundamental con la demultiplexiones no orientada a conexión. En este caso es el protocolo TCP el que implementa este tipo de multiplexión y demultiplexiones. Al crear el socket TCP se identifica por un cuarteto de valores, o sea, 4 valores. Dirección IP fuente y número de puerto fuente. Dirección IP destino y número de puerto destino. En la demultiplexiones, es decir, al llegar los segmentos, el receptor va a utilizar los 4 valores para dirigir el segmento al socket apropiado. El servidor puede soportar varios sockets TCP simultáneos. Cada socket se identifica por un propio cuarteto, es decir, por 4 valores, y cada socket se asocia con un cliente diferente al que se conecta. Veamos ahora el ejemplo correspondiente a la demultiplexiones orientada a conexión. Es un ejemplo similar al anterior. Al centro tenemos ahora un servidor web. Vean aquí, Apache. El servidor está ejecutando 3 procesos, los procesos P4, P5 y P6. Tenemos 2 clientes, uno a la izquierda que está ejecutando un proceso P1 y otro a la derecha que está ejecutando su proceso P2 y P3. En este caso ya se muestran los sockets creados. Insistir entonces en este caso que se requiere utilizar los 4 valores, dirección IP fuente y puerto fuente, y dirección IP destino y puerto destino. Entonces resaltar aquí, el servidor que está en el centro es un servidor web, ejecuta Apache, está ejecutando 3 procesos, P4, P5 y P6, y tiene la dirección IPv. El cliente de la izquierda tiene la dirección IPA y el cliente de la derecha tiene la dirección IPC. Hay un flujo entre el cliente de la izquierda y el servidor. Los paquetes que van dirigidos del cliente al servidor llevan dirección IPA, evidentemente, porque es la dirección del cliente, y número de puerto fuente 9157, ahí fue creado el socket. Y van destinados a la dirección IPv, que es la dirección del servidor, y al número de puerto 80, que es el número de puerto donde escucha el servidor web. Por su parte, el servidor en su proceso P4 toma esta información y en cuanto a los puertos y a las direcciones IP, los invierte para responder. Es un flujo bidireccional, a resaltar la diferencia entre este tipo de demultiplexiones y la no orientada a conexión. Es solo un flujo bidireccional. En el caso inicial eran 2 flujos.
Entonces, los paquetes que van dirigidos del servidor hacia el cliente llevan dirección IP fuente B, que es la dirección IP del servidor, y número de puerto fuente, que es 80, que es ahí donde fue creado para escuchar el servidor. Y van destinados a la dirección IPA, que es la del cliente de la izquierda, y al número de puerto 9157, ahí se creó el socket del cliente de la izquierda. Hay otro flujo bidireccional entre el cliente de la derecha y el servidor. Llevan dirección IP fuente C y número de puerto 5775 y van destinados a la dirección IPB, que es la del servidor, y el número de puerto 80, que es donde escucha el servidor web. También hay otro proceso en el cliente de la derecha, el proceso P3, que tiene un flujo bidireccional con el proceso P5 del servidor. La dirección IP fuente es la C, que es la del cliente de la derecha, y el número de puerto fuente es 9157. Vemos que este número de puerto es idéntico al del cliente de la izquierda. Sin embargo, vienen provenientes de estaciones distintas, por lo tanto se demultiplexan hacia sockets distintos. Tenemos 3 segmentos, todos van dirigidos a la dirección IPB, que es la del servidor. El puerto de destino es el 80, que es ahí donde escuchan los servidores web, y se demultiplexan hacia sockets diferentes. Esto se resalta porque es una diferencia principal entre este tipo de demultiplexión y la no orientada a conexión. Como resumen, la multiplexión y demultiplexión se basan en los valores del encabezado del segmento y datagrama. ¿Cuáles valores? Las direcciones IP fuente y destino, y números de puerto fuente y destino. UDP implementa una multiplexión y demultiplexión no orientada a conexión y demultiplexa usando solo el número de puerto destino. TCP implementa multiplexión y demultiplexión orientada a conexión y demultiplexa usando un cuarteto de valores, una cuatrotupla que contiene las direcciones IP fuente y destino y los números de puerto fuente y destino. Este proceso, la multiplexión y demultiplexión, se realiza en todas las capas, no solamente en la capa de transporte. Es importante aquí mencionarlo por su relevancia en este nivel de comunicaciones. De esta manera llegamos al final de este video. Gracias por su atención.